Yo creo que es una capacidad muy grande de algunas personas de poder, no sé si es la palabra, somatizar el relato al punto de empezar a encarnarlo, ¿no? Como a encarnar, digamos, el padecimiento del relato, decir, estoy generando un relato o imaginando una cuestión vertiginosa y ese relato llevarlo al cuerpo, ¿no? O sea, creo que es una capacidad muy grande. Eh, Pues, a veces se sienten de formas negativas, ¿no? Por ejemplo, no sé, como los sueños febriles, ¿no? Que el cuerpo está enfermo y desemboca en una fantasía tortuosa, ¿no? No sueña que lo están golpeando. Bueno, yo cuando tengo sueños febriles sueño que me están golpeando. Generarlo de forma lúcida no he podido, ¿no? Y sí se me hace impresionante que alguien pueda hacer eso. Respecto a mi experiencia, bueno, a mi relato, en relación a la sesión pasada, me sentí, bueno, también porque leí el texto, ¿no? Me sentí con más recursos, más liberado y más, de alguna forma, atreviéndome más, ¿no? A decir, bueno, sí, hay una imagen, ¿no? Hay un hecho, hay un evento, ¿a qué huele, ¿no? ¿Cuál es la temperatura que genera? ¿Cómo suena? Y eso me ayudó, o sea, fueron pautas que me ayudaron a enriquecer y darme cuenta que, o sea, yo solo me estaba restringiendo, pues, al solamente estar en cuestiones visuales. Y a pesar de que fue una escena bastante limitada en cuanto a escenario, en cuanto al desarrollo de las acciones, lo digo en comparación con los demás eventos que se relataron, yo me fui con una experiencia más nutrida, ¿no? Y respecto a las experiencias de los demás compañeros, las que me hicieron más, las que me llamaron más la atención, fueron, por ejemplo, la de Unice, que estaba en un desierto, y hablamos del desierto, que se genera un remolino y empieza a flotar. Me recordó a este tipo de sueños, eh, no de los sueños lúcidos, sino de esos sueños en los que eh, tienen diferentes, se nombran de diferentes formas, ¿no? Se te subió el muerto, o viajes astrales en el sueño, ¿no? Me hizo mucho eco en un sueño que yo tuve muy parecido, ¿no? Que escuchaba, bueno, hubo otro también de un viaje, así que estaba viajando, que atravesaba el firmamento y que escuchaba el sonido del viento. Me recuerdo mucho ese sueño que yo tuve, ¿no? De cierta forma conciencia, de saber que uno está soñando y de decir, no me puedo despertar, ¿no? Pero sin llevarlo como al mal viaje, depositarlo en una cuestión de, órale, se escucha el aire, ¿no? Y sé que estoy dormido, y algo dentro de mí me está haciendo escuchar el viento, ¿no? Como si yo estuviera viajando a través de algo. Bueno, si yo estuviera en un trayecto. Bueno, eso es lo que por el momento puedo aportar. Muy bien, Víctor. Algo que has mencionado me parece importante destacar aquí. Esa capacidad de algunos o de alguien de adoptar ese vértigo de la ensoñación corporalmente. Puede ser que no estemos todos muy acostumbrados a sentir corporalmente esas imágenes, pero efectivamente tu señalamiento me parece muy importante en este momento, porque podría ser también el origen de inquietudes. Siento vértigo, pues sí, pero ¿no se tiene vértigo cuando se escucha una obra de teatro de Shakespeare? No se tiene vértigo al leer a Salman Rushdie, no se tiene vértigo al ver una película. Claro que sí, pero y esta que produce nuestra mente, ¿por qué nos va a dar temor? Al revés, es nuestra, totalmente nuestra. Es más, no solamente nuestra, sino que está ahí y podemos compartirla, aprender a compartirla. Y es lo que estamos haciendo hoy, a compartir algo que hemos imaginado sin tener fiebre, sin haber tomado ni sidral mundet, ni tehuacán, ni nada, ni un café, vamos, ¿no? Bueno, a lo mejor en casa ustedes tomaron café, pero de una forma tan espontánea, tan simple, que llama mucho la atención. Quiero recordar una escena que tuve cuando era estudiante en París en 1968, hacia diciembre o algo así.
éramos un grupo de gente que estábamos en la facultad de música y nosotros decíamos, no, había algunos chicos que decían que ellos podían hacer la mejor música del mundo con sustancias X, ¿no? Aquella era una época en que los Beatles hablaban de LSD y todo ese tipo de cosas. Y el grupo en el que yo estaba, que éramos 3, nos dedicamos a imaginar, simplemente a imaginar, los 3, sin nada, sin ninguna sustancia, más que nada, o sea, la que traíamos en la cabeza misma, ¿no? Nuestra materia gris. Y hicieron una gran discusión y yo me levanté y dije, no estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes creen que con esas sustancias pueden hacer algo muy bueno, pero yo estoy seguro de que no. Si quieren, hagamos una competencia. Ustedes producen música con lo que creen que les va a ayudar y nosotros con nuestra imaginación. ¿Qué les parece? Y no aceptaron. Dijeron, no, nosotros estamos muy por encima de todo eso. Y dije, bueno, yo estoy por debajo de todo eso, nosotros seguimos haciendo la proposición. Estaban mis colegas enteramente de acuerdo. Y los dijeron, no, estamos por encima. Entonces se mantuvieron ahí encima. Ocurrió, curiosamente, que estaba ahí alguien, un viejito, más o menos como de mi edad actual, que dijo, me interesa, ¿qué era lo que discutía usted con ellos? Bueno, que nosotros usamos la imaginación. A ver, explíqueme un poquito. Y me puse a explicar lo que era la imaginación y estuvimos hablando durante 2 horas en la azotea de la Universidad de París número 8. Se acababa de fundar, estaba la revuelta muy fuerte. Y este hombre estuvo hablando, se tomó la molestia de hablar conmigo durante 2 horas con una gran tranquilidad y lo que quería era saber qué pensaba yo, cómo pensaba, cómo lo explicaba, porque le parecía interesante que alguien hablara de la imaginación. En aquella época, la Revolución de París le había iniciado una frase muy fuerte, muy poderosa al menos, muy sencilla, que decía, la imaginación al poder. La frase muy bonita para una revuelta estudiantil, la imaginación al poder. Y era de un chico que se llamaba Cohn-Bendit, actualmente diputado europeo muy famoso, muy reconocido. Y en fin, ya hoy ya es muy distinto de lo que fue en su momento. Era mucho mejor entonces, en sus primeros momentos. Pero este señor, al final, que estuvo hablando conmigo, le dije, bueno, ¿y usted cómo se llama? Karl Popper. Resulta que era un hombre famosísimo, ¿no? Karl Popper hoy es una figura histórica. Yo no sabía quién era y dije, como los popcorns. Me dijo exactamente como eso. Dijo, adiós, nos vemos y se fue. Pero fue muy interesante que a alguien, un filósofo, le interesara esta idea de que la imaginación tenía un poder creativo. Él lo sabía muy bien. Había sido muy amigo de un crítico de arte, Gombrich, en la Universidad de Oxford. Ambos estaban en esa universidad. Y Popper y Gombrich habían hablado alguna vez de Schubert, en fin, sabían de lo que se trataba el asunto. Pero el interés de este hombre para mí fue mucho más estimulante que cualquier discusión revolucionaria. De un profesor que se tomaba la molestia de preguntarle a un joven estudiante desconocido qué pensaba. Yo había dejado el Conservatorio de París porque Messiaen no me dejaba hablar. Quise presentarle un trabajo que me dijeron, no tengo tiempo. Se fue. Entonces yo dejé la clase de Messiaen, después de haber estado 3 años asistiendo, nunca me dejó hablar. A eso les llamaban los estudiantes los mandarines. Pero este profesor, Karl Popper, no tenía nada de mandarín, pero en todo caso era muy jugosa la conversación con él, pero sobre todo jugoso el modo en el que él hacía que uno hablase, que uno comunicase sus propios pensamientos. Ahí me di cuenta que ahí estaba justamente el fondo de una revolución pedagógica para la enseñanza. En maestros que se interesaban en conocer lo que pensaran sus alumnos. Esa fue para mí la revelación. Y de eso se trata todo esto. En arte, saber qué piensan los otros. Muy bien, Víctor. Creo que Benjamín tenía abierto su micrófono. Quería
intervenir o simplemente lo tenía abierto. Pero quien quiera puede participar. Sí, pues a mí me llamó mucho la atención que de pronto son como eventos, o sea, es como entrar a una puerta y ya está sucediendo algo, ¿no? O sea, que es como que no se levanta el telón, pues no hay un inicio, no. Creo que sí hay final, ¿no? El patrón de, creo que general es que sí había un final, pero me llamó mucho la atención que en algunas narraciones, pues no había inicio. Eso a mí me gustó mucho. Que, o sea, como que me llevó a pensar, a imaginar que como que la imaginación siempre está pasando, ¿no? Y solo a veces abrimos la puerta y vemos, ¿no? Y eso me gustó mucho de escucharlos, de escucharles. Ujú. Muy bien. ¿Y qué pensaste de lo que tú imaginaste? Pues de lo que yo imaginé, me gustó mucho el movimiento, o sea, como que pude percibir niveles de movimiento. Mm. De las olas que describía tenían un ritmo y había otro movimiento en general como de rotación, no sé. Y eso pues me pareció placentero, ¿no? Como poder distinguir eso. Muy bien, gracias. Entren ad libitum, por favor. A mí se me hizo curioso cómo podemos imaginar cosas desde lo concreto, desde lo muy concreto y detallado hasta lo muy abstracto. Aunque, bueno, supongo que dentro de lo abstracto y lo concreto puede haber mucho detalle, ¿no? Pero a mí me llama mucha atención como, por ejemplo, yo desde mi parte, lo que imaginé fue caminar en un lugar determinado con cosas dentro de la imaginación que yo en algún momento he visto, sentido, percibido de una u otra forma. Pero otras personas pueden, o sea, dentro de este mismo momento de imaginación, imaginaron, por ejemplo, hubo alguien por ahí, no me acuerdo quién fue, que imaginó una materia grisácea flotando en el espacio, algo así. Eso me llamó mucho, sí, Víctor, tú, me llamó muchísimo la atención porque fue como, de este lado tenemos a alguien imaginando las calles, convivencia con otras personas, y de este lado un espacio con algo grisáceo que no se sabe bien qué es, pero se me hace algo muy interesante esa comparativa y el cómo nosotros mismos podemos pasar desde acá hasta allá con muchísima facilidad. Muy acertado comentario entre lo muy concreto, lo muy real y lo muy o ficticio o abstracto, totalmente. Y esto es importante, no piensen que uno vale más que otro, ¿no? Es decir, el material que uno imagina puede ser cualquiera, de cualquier orden. La imaginación es mucho más libre de lo que pensamos. Es mucho más libre que la racionalidad única, ¿no? Es decir, juzgar siempre de forma racional no necesariamente nos lleva a una experiencia liberadora como la de imaginar. Imaginar nos enfrentamos a experiencias inéditas, muy parecidas a los sueños, pero las estamos observando despiertos. Esto se llama, en psicología se llama el sueño despierto, soñar despierto. Y se utiliza con fines terapéuticos, pero también se utiliza con estos fines, con fines creativos. Ese es para mí el objetivo. Creo que es, digamos, algo que nos va a ilustrar a lo largo de este semestre la diversidad de imaginarios, la diversidad de espacios, de tiempos, de materias y de capacidades y estilos y modos de imaginar. Algunos parecen que nos están contando historias privadas, otros no, están ahí. Pueden estar jugando al póker con unos cosmonautas, ¿no? Como Alan, ¿no? En una piscina con agua verde. Bueno, está bien. No son marcianos, Hubo porque una, no creo que en Marte haya piscinas, no hay agua, ¿no? Perdón, alguien decía, Víctor, ¿cierto? yo, perdón, sí que hubo una, no recuerdo porque no apunté el nombre, pero hubo una persona que decía que imaginaba movimientos, pero que no eran cuerpos, ¿no? Y, o sea, a mí se me hizo, trataba de racionalizarlo y no podía. Sin embargo, al escuchar su relato, yo lo escuchaba clarísimo, ¿no? O sea, y seguro, así de, no son cuerpos, yo veo, bueno, yo imagino movimientos, y dije, es que, o sea, yo la relación de un movimiento para mí está ligada a la idea de cuerpo, ¿no? Un cuerpo se mueve. Pero él en su relato estaba seguro en la imagen, ¿no? De lo que estaba describiendo. Ujú. Sí, Bien, Víctor.
Bueno, a mí me confronta mucho esta clase y mi proceso fue un poco raro porque ya no sé si es porque yo estoy luchando contra resistencias propias, pero, o sea, todo lo que viví, aunque cuando lo conté fui muy lineal, como lo viví, fue intenso, pero era como, estaba la primera imagen, luego era la primera imagen más algo más, luego la primera imagen más algo más, o sea, era como que siempre regresando al principio y era una especie de movimiento ondulatorio. No sé si eso fue lo que al final terminó como tensándome y mareándome. Y pues sí me confronta esta clase, me da un poco de miedo. No sé, como siento cuando mencionas algunas figuras en los maestros con los que te has encontrado en la vida, siento que yo seguí a esos maestros de los cuales te alejaste y no sé si a lo mejor eso es lo que ahorita me está confrontando, eh, que a lo mejor fui muy buen alumno, entre comillas, de cierto perfil de maestro. Bueno, y con respecto a las otras vivencias, me llamó la atención ahí, no me acuerdo quién fue, que alguien dijo que de repente veía figuras geométricas de colores. Ujú. Esa me gustó mucho. Y también siento que algo pasa, de repente volví a cerrar los ojos y siento que mi cabeza absorbe inmediatamente las vivencias que están comentando los otros. Y bueno, ese ha sido mi proceso. Roy, es posible, sí, que alguien que ha tenido una formación más bien tradicional, esta clase sea una fuerte confrontación. Sin duda que sí. Eh, yo te pediría que, aun si sientes que hay una fuerte confrontación, un gran contraste, que no tomes mis comentarios críticos hacia la formación tradicional como ataques. Simplemente es una reflexión, la mía, muy distinta de la de mis colegas, en general. Hay algunos otros colegas que han estudiado conmigo y que comparten algunos aspectos conmigo, no todo, y que tienen sus propias metodologías, ¿no? O sea, no, debo decir que yo también fui un estudiante muy obediente eh, y que estudié con esas figuras, entre otras, Nadia Boulanger. Con ella nunca tuve un problema. Una vez me dijo, a ver, mon cher, mi querido, vea usted, yo llevaba un ejercicio de armonía y le apunté, en fin, le mostré el ejercicio y me dijo, a ver, fíjese bien en lo que usted ha escrito. Observe usted aquí qué es lo que hace el tenor y la contralto. Obsérvelo. Ella estaba junto a mí en el piano de cola que tenía, en uno de los dos pianos de cola que tenía en su salón de clase, aparte de un órgano tubular. Yo me acerqué a ver qué era lo que ella me decía. Ella estaba sentada junto a mí en su silla, yo estaba en el banquito del piano, y de pronto me vi tirado en la alfombra viendo al techo. Dije, ¿qué pasó? Me dijo, eso es lo que el tenor le hizo a la soprano o a la contralto. Es decir, se movió bruscamente sin, sin tomar en cuenta que la soprano estaba suponte, en un registro grave y que el tenor pues chocaba con ese registro. Pero me tiró al piso en 3 ocasiones y por la misma razón. Alguna vez era porque el tenor le estorbaba al bajo o la soprano le tomaba más importancia, tomaba más importancia, por ejemplo, que la contralto. En fin, podría haber muchos argumentos, muy ricos todos. Puedo decir que las clases con ella todavía me son útiles. Que si yo puedo hablar del macrotimbre, es gracias a ese aprendizaje del equilibrio de fuerzas entre los componentes del ritmo y del sonido. Ese equilibrio de fuerzas, ese movimiento al que se refiere Víctor Zaragoza que está viendo, esos son los movimientos que estamos también viendo nosotros en nuestras voces y que me sigue sirviendo. Hay cosas de la tradición que son muy sabias, muy sabias, que no las explicaban sabiamente, explicaban a base de esto está prohibido, esto no se puede hacer, esto no, te tachaban, ¿no? O que por ejemplo a un maestro de composición no le gustara tu música.
Siempre me decían, no le gustó mi música. Bueno, si le hubiera puesto yo las cosas que hago actualmente, yo creo que le habría dado un desmayo, ¿no? Un vaído, ¿no? ¿Qué hace con lo que él llama música? Bien. Tenemos la libertad en arte de ser quienes somos, siempre y cuando no destruyamos nada. Al revés, siempre y cuando nuestra imaginación pueda compartir sus construcciones. Lo que hacemos es crear, no destruir. Por más que nuestro arte sea distinto del de épocas pasadas, para mí no destruimos el arte del pasado, sino que seguimos construyendo. Todo lo que hayas aprendido que te sirva de otros maestros, muy bien, te sigue sirviendo, está muy bien. Pero si hay algo que te confronta, la importancia que yo le otorgo a la imaginación y a convertir la imaginación de inmediato en realidad, es un método distinto. Desde luego, es un método distinto. Pero te sugiero que lo observes con detenimiento y te mantengas crítico ante él. Y te expreses así. Yo no me gusta formar adeptos. Me gusta formar a gente independiente, ¿eh? Entonces, manifiesta siempre tu crítica sin ningún problema. La universidad es uno de los pocos espacios que existan en el mundo en donde se puede hablar, criticar y ser criticado. Eso lo aprendí en 1968. Fue el año en que dejé a Messiaen porque no me dejaba hablar. Y entonces no permitía que se le criticara. Quería que uno compusiera como él. Que eso no me pareció adecuado. Pero puede haber maestros muy distintos. Maestros, hoy, digamos, las libertades en la enseñanza son mucho mayores y los maestros somos mucho mayor experimentados en la comunicación con todos los demás. Mis colegas en propedéutico, maestros de propedéutico, estoy seguro que saben escuchar a los demás. Tienen otros métodos. Yo no los aplico, pero ellos tampoco aplican los míos. Cada quien en esta universidad tiene la libertad de cátedra. Es uno de los grandes valores de nuestra universidad. A eso recurrimos, ¿eh? Entonces, no tengas ningún empacho en decir que no te parece esto, que no te gusta. Incluso si oye, a mí no me gustó todo esto, me voy con otro maestro. No hay problema, ¿eh? Yo no tengo empacho en ello, al revés. Creo que es más por resistencias personales, ¿eh? O sea, a lo mejor como que me estoy asustando de mí mismo. En vez de decir, me estoy asustando de sí mismo, dices, a lo mejor como que. Sí, puede ser que le asusten a uno las observaciones, las opiniones, los contrastes con otros, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Quizá le tiemblan a uno las rodillas, ¿no? A mí me ha pasado, claro. Cuando conocí a los maestros que más me influyeron, pues sí, no solo te tiemblan las rodillas, se te cae el mundo encima. El mundo encima, se te cae el mundo encima. Cuando oí Ligeti dije, caramba, a este señor se le ocurrió hacer lo que yo hubiera querido y no sabía, y nunca supe. Y me dio no solamente sorpresa, sino rabia. Cuando conocí a Stockhausen me dijo, haz música a partir de palabras. Y mostró lo que él hacía. Nos repartió unos cuadernitos como si estuviera repartiendo barajas, así como los marcianos de Alan Spluger, y era una serie de textos poéticos, conservadores, de estilo, románticos, pero muy bellos, que eran para iniciar a los otros a crear a partir de su propia imaginación. Oh, dije, pues esto no me lo había imaginado, esto nunca había pasado por la cabeza. Fue un descubrimiento y a partir de ahí estaba yo justamente en 68 cuando fui con Stockhausen. Justamente en octubre de 68. Ya había pasado mayo, había visto a los estudiantes protestar en las calles y ver a un profesor, estar estudiando con un profesor como Stockhausen, un tipo tan libre, haciendo estas cosas, pues me produjo un enorme shock, claro que sí. Y requiere de tiempo. Cuando escuché Xenakis por primera vez fue en 1967. ¿Qué pasa aquí?
no hay escalas, todo se mueve, todo era un movimiento de glissandi, yo ni conocía la palabra, y todo se movía en un abanico que estaba avanzando y no se detenía, y de pronto ¡flac! Se detiene. Nunca me ha impactado más una música que esa, Metástasis, la primera vez que escuché la música de Xenakis. A partir de ahí le hice un análisis de lo que yo había escuchado, un análisis de oído, y nos hicimos muy buenos amigos. A partir de ahí se convirtió en el modelo de maestro, el mejor maestro que yo he tenido, aparte de Julián Orbón, que era un gran maestro de las formas clásicas. Y a partir de ahí puso un jaque tremendo en mi pensamiento. ¿Se podía hacer música sin escalas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a alguien se le pueda ocurrir eso? ¿Cómo? Pasé muchos años en Bavia, sin saber cómo se hacía eso, intentándolo, copiando, pero no me gustaba, ni nunca me ha gustado, ni me gustará copiar lo que otros han encontrado como solución. Copiar soluciones. No me gusta. Pasé muchos años reflexionando para ver cómo podía yo hacer una música que me permitiera ser libre, así como había yo observado que tenían libertad mis maestros. Orbón por un lado, Ligeti, Stockhausen y Xenakis, ellos 4. Lleva su tiempo, pero como decía Revueltas, no tengo prisa. Entonces no tengas prisa, Roy. Bien. Gracias. De nada, a ti. Les pido participar. Yo quisiera empezar primero por la impresión que tengo como con los demás. Me llama la atención que sientan estas emociones fuertes, ¿no? Con este ejercicio de vértigo, de mareos, ¿sí? Y lo interesante es que pues, todos estamos como en este lugar muy seguro, ¿no? Estamos en nuestra casa o donde fuera. Pero me doy cuenta del poder que tiene realmente el imaginar, ¿no? Que logren realmente adentrarse a esas emociones que tal vez no se despiertan tan fácilmente, ¿no? Y que la imaginación las está desatando, ¿no? Y es un encuentro con uno mismo muy interesante. Con relación a lo mío, me llamó la atención ver colores tan intensos de esas caricaturas que les describí. Y al momento de escribir eso que describí, me llamó la atención también que cobró una forma más coherente de la imagen, o al menos pude imaginarla todavía más detallada. Gracias. ¿Es todo lo que puedes decir? ¿De tu propia imaginación? De mi propia, lo que me gustó fue hacer el proceso, el cambio de, o sea, no iba a hablar más bien del evento en sí que vi, sino más bien este proceso de transformarlo en palabras más cuidadosas al momento de escribirlo. Pienso que es necesario para poder realizar un ejercicio tan concreto. O sea, me doy cuenta que incluso lo imagino a más detalle, pues. E incluso la emoción que se produce al momento de regresar a la primera imagen se transforma en algo más, como si fuera un filtro todavía el escribir. ¿Qué te ocurrió a ti? A mí, Sí, por ahí podríamos comenzar. sí. Bueno, al momento de imaginar, en lo personal es una sensación como de tranquilidad y me dio mucha felicidad ver estos personajes que yo conocí en este imaginario, verlos felices. Y eso me tranquilizó y me puso de muy buen humor también. Entonces, como una conexión con algo que aparentemente no existe, pero pues sí existe, ¿no? Que realmente lo está haciendo existir. Entonces, me dio una sensación como si me estuvieran pasando esa felicidad enérgica que traían estos personajes, pero al mismo tiempo no soy yo, no soy ellos, ¿no? Sino que yo fui un observador, pero al mismo tiempo conocí su emoción que sí me transmitieron. Entonces, de alguna manera, sí pude sentirme tranquilo, pero al mismo tiempo sí me puse muy de buenas poder ver una imagen que no esperaba ver, además. Porque veo que todos vieron algo, incluso, puedo decir, no quisiera decir más profundo, sino imágenes que yo en este momento no imaginaría, o tal vez sí, pero son las que fueron realmente imágenes que no me esperaba ver y que fueron realmente imágenes que me hicieron sentir felicidad porque yo los veía a los personajes muy felices.
Ya. Quizá puede ser también muy liberador, ¿no? Pensar que tan solo mediante algo que uno imagina se alcanzan universos propios, ignorados, recluidos, muy probablemente no, no frecuentados por nuestra cultura muy materialista, muy de equipos. Uno diría, para imaginar así, pues debe haber un programa muy bueno en Internet, ¿no? Yo diría que ese programa muy bueno en Internet es esta clase, como muchas otras puede haber al respecto. Esto me parece mucho más ilustrativo sobre lo que es la imaginación. Busquen en Internet, si quieren pensar en la imaginación creativa, plástica, en la plástica, hay unos cortometrajes, unos documentales con Picasso pintando. Son una joya. Alguien que está creando ahí frente a las cámaras, al instante, dibujando, pintando. Pinta, yo creo que en un vidrio, y ahí tiene todos los elementos. Es una gran lección, no solamente de pintura, sino de creatividad, de libertad creativa, ¿no? Y verán que casi está traduciendo lo que imagina a la realidad. Ahí está, no hay una frontera. En pintura es mucho más fácil que hacerlo en música. En música, indico desde hace un buen rato, necesitamos el código. Nosotros hablamos o nos comunicamos casi como sordomudos, ¿no? Cuando en realidad deberíamos usar nuestras voces y nuestros oídos, que es lo natural, ¿no? No necesitamos, digamos, prescindir del oído ni de nuestra voz. Al revés, necesitamos usar nuestra voz y nuestros oídos. Son unas herramientas fundamentales. Bien, escucho más. Bueno, a mí se me hizo curioso. Bueno, a mí mi sueño, porque, bueno, y también podría generalizar lo que es versátil, algunas veces lo versátil, lo extraño, algunas veces puede ser. Son cosas ilógicas, pero al final las piensas. Por ejemplo, me sucedió con lo del carro, está en un momento sobre una cuerda, desde ahí no tiene sentido, y de repente ya está pasando una carretera, y luego está pasando otra cosa. También a mí me llegó a asustar una parte, que era el movimiento de la persona, cómo se movía de manera así como tan brusca y eso. Y sí, se me hizo, sí, sobre todo lo raro que puede llegar a ser cuando imaginas algo y lo dejas así, te vas y se empieza algunas veces como a deformar o cambiar drásticamente. Respecto a tu propia experiencia, Angélica, profundiza un poquito más, pues. Sí, tal vez, sobre todo eso del sujeto. O sea, al principio empieza normal, porque bueno, es un carro, pero después empieza a cambiar todo. Primero se hace más pequeño y luego sube en una cuerda, y luego pasa a hacer otra cosa. Y también, bueno, a mí me gustó mucho los colores. Bueno, ni siquiera son colores que me gusten, y aún así están ahí, porque eran como colores así de gris, azul, amarillo, pero por alguna razón aparecieron y eso se me hizo curioso. Y sobre todo como la fluidez del sujeto en mi imaginación, o sea, se movía así como rápido y brusco. Eso, o sea, me asustó un poco, porque era como si se fuera acercando, pero a la vez eso no sé, interesante. Bien. Yo les pediría participar más y seguramente que a lo largo de todas estas exposiciones uno se preguntará, ¿y esto cómo lo voy a usar musicalmente? De eso se va a tratar la siguiente sesión, pero si pueden incorporar algunas hipótesis sobre qué van a hacer, qué se les ocurriría hacer, cómo lo harían, si mientras estaban narrando se preguntaban, ¿y esto de qué me sirve? Bueno, la primera cosa que sirve es saber usar su imaginación. Yo estoy convencido de que esta experiencia puede convertirse en música si quieren, o en arte, lo que quieran. Depende hacia dónde lo quieran ustedes convertir, en qué quieran ustedes convertirlo. Les sigo escuchando. Participe, por favor. Pues yo, este, intenté algo muy diferente a la clase pasada, porque la clase pasada me quedé yo en mi silla
¿no? Y cerré los ojos y ya. Y me dio un resultado, ¿no? Pero en esta sesión, lo que hice fue acostarme en mi cama y bueno, muchas veces he hecho el experimento de que cuando me voy a dormir, empiezo a soñar cosas, pero está justo entre ese espacio donde estoy todavía despierto y dormido al mismo tiempo, como un sueño lúcido y luego ya sueño y despierto al día siguiente, pero ese pedazo de sueño lúcido, o sea, puedo ver una imagen y luego despertarme y anotarla en algún lado, porque pues salen ahí, es como nunca sé lo que va a aparecer y pues me da mucha curiosidad, entonces pues me duermo, veo cosas que me gustan, me despierto, las anoto y así, ¿no? Entonces eso fue lo que hice. Fui a mi cama y me relajé mucho, me empecé a dormir y empecé a soñar esas cosas. Y pues me, a veces imaginar pues asusta porque bueno, más bien asusta porque lo tienes que explicar y tienes que sentir como te ven como un loco, ¿no? Pero pues es porque la imaginación no tiene sentido y aunque parezca un defecto, pues eso es la imaginación, es la mayor cualidad que no tiene sentido, está más allá de algo que hubieras podido imaginar y en mi caso imaginar despierto. O sea, hay cosas más raras que me imagino cuando estoy soñando. Y pues ya eso fue lo que yo vi en mi experiencia y de los demás, pues también resultados que, bueno, me gustaron bastante. Y, y pues sí, yo la verdad no entiendo muy bien cómo a algunas personas les llegó a dar tanto pánico y se mareaban y vértigo así. Pues yo aún no entiendo, me imagino que como una pesadilla, ¿no? Pero pues no llegaría a entender ese nivel de que te empieces a marear y empieces a temblar. No lo llego a entender. No es una pesadilla porque en la pesadilla despiertas y no puedes ni hablar, estás adumbrado, no sabes si estás todavía en la pesadilla o si estás en la realidad. Es muy, muy dolorosa una pesadilla, muy, muy difícil. Aquí no es una sensación de me mareo, pues voy a pararle, ¿no? Ya es todo. La pesadilla no puedes decir aquí le paro. Exactamente por eso no lo puedo entender, porque Ya. no es un sueño o sea, estás en control. No es como si te pasara nada. Por eso digo que no entiendo cómo algunas personas sí se empezaron a alterar, porque pues no estás soñando, no es una pesadilla, no es que estés atrapado en una pesadilla. Puedes todavía tener cierto nivel de control. Eso nada más fue algo que me pareció muy curioso. Bueno, puede ocurrir que quienes no tienen esa práctica, la primera vez les asuste. Yo digo que a mí yo me asusté mucho a los 25 años, o algo así, a los 24 en París, cuando comencé a imaginar un sueño despierto con un par de amigos, ¿no? Me llevé un susto espantoso, todavía lo recuerdo. Y ahora, pues después de ese susto ya todo lo demás fue ganancia, Mm, ¿no? En Puede alguna ser también que, ocasión, ¿perdón? perdón, profe, perdón. No, interven, Víctor. Que puede ser que, o sea, hay gente que, por ejemplo, no se dé cuenta que tenga crisis de ansiedad, ¿no? Y que probablemente el estar en ese proceso de introspección lo genera una situación de ansiedad y es lo que le está describiendo esa persona, ¿no? O sea, puede ser algo, o que se siente mal, ¿no? O sea, que esa persona se siente mal y que en ese proceso catártico de describir lo que está imaginando, pues empieza a sacar lo que tiene dentro, ¿no? No sé, o sea, está atravesado por eh, muchas variables, pues, ¿no? No es como un punto puro, ¿no? Así de, bueno, vamos a imaginar y estamos en una situación controlada, o sea, hay gente que sí tiene muchos monstruos, ¿no? Bueno,
todos tenemos monstruos, pero hay unos que nuestros monstruos pues nos vencen y en esos momentos vulnerables de imaginar salen, ¿no? No sé. Eh, yo insistiría, esto ocurre más en procesos como el de esta clase. Yo me refiero a los de esta clase, no soy experto en hablar de situaciones de angustia, incluso de cuestiones que pudieran tener con ciertas con patologías, ni mucho menos, ¿no? Simplemente el hecho de saber que uno puede imaginar y estarlo descubriendo al instante puede ser una sorpresa, puede ser una sorpresa. Yo creo que un niño cuando entiende que ha soñado, se lleva una sorpresa. Quizá le asusta menos que a un adulto que, digamos, está acostumbrado a entender que la realidad es la realidad y que lo que existe en realidad es la realidad. Lo demás son sueños. Yo diría, no, no. La vida es sueño, decía Calderón de la Barca, ¿no? Puede serlo. Podemos entrar en ese universo imaginario y puede ser muy rico, en particular en arte. Y en ciencia también. O sea, es conocido que muchos científicos notables tenían una gran imaginación y antes de ponerse a hacer ecuaciones, imaginaban situaciones. ¿Cómo creen que puede uno imaginar la física por fuera de la Tierra, eventos de energía, cómo se forman estrellas, con la información que uno tiene, simple de fotografías, de seguimientos, etcétera? Se requiere usar cierta imaginación para hacer suposiciones. O sea, la ciencia no avanza a base de informaciones duras, sino también avanza a base de ensayos imaginarios. Einstein, para describir la gravedad, decía, bueno, imaginemos una cuadriga que está en el 5º piso de una azotea y entran y va a jalar las cuerdas, los cables de un ascensor. La azotea es muy larga y al ascensor van a entrar varios científicos. Es un gran ascensor. Cuando aprietan el botón de ascender, la cuadriga se echa a correr y los científicos comienzan a agarrar una pluma a ver si se cae más rápido, ¿no? Está igual dentro del ascensor, la gravedad sigue igual, en fin. Tal. Con esa imagen, si cuando tiras algo al aire en el ascensor no se precipita a la velocidad que trae el ascensor al exterior, es decir, que la velocidad es relativa al espacio de ese ascensor y no está dictada por el espacio exterior, en ese momento entendió una segunda ley de gravedad, ¿no? O una ley de la gravedad, algo más allá de lo que entendió Newton cuando le cayó una manzana en la cabeza. Esto era más complicado que una manzana en la cabeza. Era imaginar un ascensor subiendo y qué es lo que pasaba con las cosas que tirabas al aire. Entonces, tanto en arte como en ciencias sociales también, en cualquier actividad, incluso hasta relaciones personales, imaginar es una manera de plantearnos soluciones alternativas a cosas que ocurren en la realidad. En la realidad, sí, creamos arte. Esa es una realidad. Pero podemos crear mejor imaginando. Les pido que participen. Ya voy a intervenir menos. Quienes no hayan intervenido, por favor. Yo, Miski. a mí me ha parecido curioso de todos que lo más imaginativo han sido totalmente visual. O sea, la mayoría, digamos, como el 90% de todas sus imaginaciones fueron visuales. Sí. Y me parece curioso, me parecería más curioso en realidad, y me pregunto ahí cómo imaginaría una persona que ha nacido sin la visión, por ejemplo, un ciego. ¿Qué cosas podría imaginar? Me parecería más curioso eso, por decirlo así, ¿no? Y me pregunto por qué esas imágenes visuales, qué tiene que ver en la posición en la que están, como decía Alan Kruger, de que el anterior estaba sentado pero ahora estaba echado.
Y preguntas como esas, ¿qué es lo que les está produciendo esta imaginación? Si es que está forzado o si es que es realmente natural por la posición del cuerpo, por lo que hayan pensado, soñado o relacionado con algunas imágenes en general. Bueno, en la técnica psicoanalítica, descubrió desde sus inicios, incluso los psiquiatras, en fin, descubrieron que los pacientes podían ensoñar mejor estando recostados que estando sentados, estando de pie. Estando de pie hay una sensación de conciencia, tienes, no sé, creo que la propia gravedad del cuerpo requiere de mayor energía corporal y estar recostado permite mayor relajación. Esa relajación, es decir, el no estar preocupado de qué es lo que está haciendo el cuerpo, nos permite más ir hacia lo que puede hacer la mente, fantasear. Es difícil soñar de pie, no es imposible, pero generalmente soñamos recostados, ¿no? Tu observación es muy buena, claro. La mayor parte, el 90 y tantos, yo diría casi el 100% de las experiencias imaginarias ajenas ocurren con imágenes visuales. Ojo, no están exentas de imágenes táctiles, de imágenes olfativas, incluso gustativas y auditivas. Es posible que alguien, tenemos una actividad al imaginar en la que estamos, existen imágenes, desde luego, para todos los sentidos. Hay imágenes en movimiento y las podemos percibir visualmente, auditivamente, táctilmente, olfativamente, gustativamente también. Es decir, es tal sabor se fue a la parte de atrás del paladar, o tal sabor lo tengo en los labios, o lo tengo en la lengua, o lo tengo en el cachete izquierdo. Ocurre, es como no. O sea, sí hay espacio, sí hay esas sensaciones. El hecho de que sea predominantemente visual, estas experiencias de imaginación, los sueños despiertos, no impide que podamos pensar en sonido, que los podamos convertir en sonido, en una obra teatral, en una danza, en una pintura, en una película, en una escultura, en una arquitectura, lo que quieran. Habrá que ver cómo convertimos algo. Tu sueño, Miski, o tu ensoñación. Estas telas blancas que están cayendo, casi sin peso, muy lentamente, etcétera, deben estarse moviendo hacia los lados, oscilando al caer, etcétera, ¿no? ¿Suenan? Yo le diría a todos y cada uno de ustedes, voy a hacer la imagen y ustedes van a decirme si la oyen. ¿Alguien va a decir que no oyó algo? Digan, por favor, quienes no oyeron nada. Quienes al verlo no escucharon nada. Yo, Muy bien, Alan. ¿Quién más? Yo, Regina Baños. ¿Quién más? Yo. Diego, Daniel Prieto. ¿Quién más? Anímense. Miski, ¿oíste tú algo? Sí, Cuando yo estaba gesticulando. sí, ¿Podrías cantar lo que oíste? Si claro, quieres, lo puedo hacer. ya. ¿Adoptarían ustedes la conversión que hizo Miski de lo que vio? ¿Oían con Miski?
oían algunas otras cosas que Miski no cantó, ¿qué harían ustedes? ¿Quieren abrir todos sus micrófonos, por favor? Intentar, y lo diría para también a Alan, Daniel y una tercera persona que dijo no oí nada. Fue Ah, yo. Regina. Ok. Ustedes tres que no oyeron nada, no están obligados a oír, pero les pediría a los demás, aquí va. Nada más intenten por su cuenta, le pediría a Miski que no interviniera para no influirlos y dejar que los demás se guíen por lo que voy a hacer. A ver si ese estímulo les hace escuchar algo o no. Olvídense de lo que hizo Miski. Haga cada quien lo que considere pertinente. Dejen abiertos sus micrófonos todos, incluso los que piensan que no tienen que intervenir. Solo Miski le estamos pidiendo que no intervenga para no influirlos. ¿Ok? Que puedes dejar abierto tu micrófono, Miski. Bien, va. Ahí termina. ¿Oyeron algo? De nuevo preguntaría, ¿quiénes no oyeron nada? Ni siquiera un ápice. De nuevo Alan. De nuevo Regina. De nuevo Daniel Prieto. Sí, o sea, oír algo como tal, no, pero puedo imaginar un sonido. Perdón, no oí bien lo que decías, Daniel. Ah, que oír como tal no, pero puedo imaginar un sonido. En relación con los movimientos que yo hacía. Sí, Perdón, no oí, Daniel, ¿qué? sí, ajá, en relación con los movimientos. Ok. El caso de Regina y de Alan. Los escucho. Yo sí pude oír como un sonido ondulante, así como con las manos. O sea, sí escuché algo, Ok. ¿Cómo que podrías cantarlo, Alan? como... Y luego cuando empezó a acercar las manos a la pantalla y empezó a disminuir el movimiento, pues la ondulación disminuía y se convertía en algo como más airoso, como... Eso es lo que escuché. Ok. ¿Y Regina? Esta vez sí pude escuchar algo. ¿No será que los estoy influenciando? Mm, Pues es que la primera vez, no sé, tal vez igual no estaba tan concentrada, Ok. que solo vi mover las manos y dije, ¿qué? O sea, fue como ese momento de despabilo donde se me hizo extraño, pero ya ahorita que volví a observar, también escuché algo, pero fue más ambiental, un poco como lo que decía Alan, pero, o sea, yo imaginaba como si fuera un sonido envolvente que, o sea, justo cuando acercaba sus manos hacia a la pantalla, eh, como que se volvía, ¿cómo decirlo? Como, ¿Hola? ¿Regina? sí, ¿no me escuchan? No, de pronto dejamos de escucharte. No sé si estabas pensando, pero como un largo silencio.
No, no sé, bueno, estaba hablando, pero no sé hasta dónde se escuchó, que ya no se escuchó. Bueno, los últimos 18 segundos nos escucharon. Ay, no sé dónde me quedé. Bueno, estaba De las diciendo de... manos acercándose a la pantalla de Julio. Ahí te quedaste. Ajá. Que ahí en ese momento el sonido se transformaba para mí como más grave, como todo empezó un poco más audito, y cuando se acercaba era como expansivo, dije. Y cuando se alejaban las manos, ¿qué pasó para ti, Regina, por ejemplo? Cuando alejé las manos. Ah, ahí más bien, o sea, era como si desapareciera el sonido, como si se alejara. Ok. Es decir, que la lejanía y la cercanía tenían que ver con la intensidad o presencia de la imagen sonora, de su Sí, equivalente. justamente. Entonces lo que sí tenemos es equivalencias. O sea, si fuera muy oscuro, decía Miski que era blanca, unas telas blancas, transparentes. No habló en ningún momento dado de algo oscuro, negro, etc. Si hubieran sido esas mismas telas negras y oscuras, ¿habrían sonado así, Miski? ¿Como tú hiciste? No, hubieran sonado diferente. ¿Cómo? ¿Cómo habrían sonado? Nada más para ver qué equivalencia tú les darías. Más grave y más rugoso. ¿No? Ok. ¿Más qué? ¿Más grave qué? Más grave y más rugoso. Más rugoso. ¿Rugoso? Las telas eran lisas. Sí. No veo la equivalencia entre lo rugoso y lo oscuro. Es que es más perceptual, como sintiendo el hilvanado de la tela. Pero rugoso sería más bien. Tú dijiste ondulante, que es una palabra muy acertada. ¿Rugoso, tú dices? ¿Estabas viendo rugosidades? ¿Había arrugas? No, no habían arrugas. O sea, en las telas Entonces, blancas no, pero me dices ahora telas negras y yo imagino telas negras, pero no tan delgadas como las que imaginé, sino más gruesas. no, yo dije nada más cámbiale el color. Sí, o sea, cámbiale la tonalidad de claro a oscuro. ¿Cómo sería un sonido oscuro? Perdón, aquí hay moscos. No es que estaba yo volviendo a la primera imagen del aplauso para tratar de describir a qué suena. Miski, es decir, es efectivamente, siendo claro y transparente, podría ser parecido a algo que existe, que era... ¿no? Tenía más o menos un sonido de esa naturaleza. Si fuera oscuro, Tendría tono. entónalo. ¿Cómo? Entónalo. O sea, imagínate ahora que es oscuro. Ajá. Ya no voy a hacer nada. ¿No? Cierra tus ojos y velo en oscuro. Ya. Y entónalo. ¿Te parece que eso corresponde más? ¿Dónde salía lo rugoso? No hubo rugoso. No. Ok, pero ¿te parece si corresponde con solamente cambiamos la tonalidad de estas telas? La equivalencia me parece más justa ahora, a mí al menos. ¿No? La que acabamos de dar, la que acabas de dar, que sea más oscuro. El sonido se volvió oscuro, igual que antes era claro. Quiere decir que las equivalencias sí funcionan. Es decir, que lo que estamos viendo, si vemos algo que es muy duro, algo rocoso, una piedra, no va a sonar así tan facilito, ¿no? A menos que le estemos acariciando. Pero si vemos una gran roca de pedregal así porosa, llena de agujeros, etcétera, probablemente tengamos algo para describirla. La oiríamos de otra forma. Igualmente creo que oiríamos distinto el agua de estas telas. Muy probablemente estas telas podrían ser parecidas al aire. En realidad están flotando en el aire, son transparentes, parecerían ser aire, aire a través de una tela. Esta lentitud, etcétera, podría ser un aire caliente, más bien, ¿no? Aire cálido.
flota más, cierta energía lo mantiene con menos gravedad. Sería distinto a lo mejor de la ondulación acuática. Podríamos tener una equivalencia para una ondulación solamente de agua. Y si dijéramos que ese agua es verde como la piscina de Alan Plugger, probablemente tendríamos algún equivalente. ¿No, Alan? Sí. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que sonaría tu agua verde ondulando? Mm, No la viste ondulando necesariamente, a lo mejor sí, no recuerdo. sí, sí, sí la vi ondulando, Ok, pero ¿podrías no- cantarla? Lo verde y lo ondulante. Sí, si pienso en un sonido para el agua verde y ondulante, en realidad suena como agua. No, no suena como algo muy distinto, suena como agua nada más. Porque en ese ejemplo, no, pues no, lo que más me interesaba no era el sonido del agua. A lo mejor, por ejemplo, puede ser que cuando en, como en el sueño ese, cuando me metía a la alberca, pues suena diferente, ¿no? Tal vez, pues se apagarían todos bueno, me imagino que a lo mejor los astronautas esos estén hablando de que se diga como comunicación por radio, ¿no? Y entonces cuando se mete, digamos, la cámara al agua, pues todos esos sonidos se apagan y nada más queda el agua, así. Y luego cuando aparece el espejo, un sonido más brillante, ¿no? Como más metálico, como cuando haces un armónico en un instrumento de cuerda, como en un cello, en una cuerda muy delgada, así, más o menos. Esos son como los sonidos que me imaginaría, pero pues ya me los imagino después de que me imaginé todas las imágenes. No fue como instantáneo, no fueran las dos cosas simultáneamente. Esto que acabas de decir es interesante. Es decir, tenemos la historia, la narración, la percepción de lo que hemos imaginado. Pero ahora lo repetimos, lo volvemos a representar y ahora podemos intentar suponer cómo sonaría o cómo se palparía. Eso nos puede ayudar también. Si no entendemos cómo suena, porque nos parece muy distante, lo digo, por ejemplo, Roy, que podría ser un gran contraste, ¿no? Que vas a ver cómo, cómo suena algo así, son imágenes visuales. Bueno, intenta palparlas y a lo mejor tienes un estímulo adicional que dice, ah, mira, palpándolas, pues suenan lisitos, ah, podría ser esto, o suena rasposo, suena rugoso, suena poco elástico, suena muy rígido, suena X, ¿no? Tendríamos ahí elementos adicionales de información. Todos los sentidos son muy sabios, porque lo que siente un sentido es muy parecido a lo que siente otro frente a un mismo estímulo. Al parecer, a eso se le llama sinestesia, es decir, es la sensación paralela producida por dos sentidos. Una sensación, esto es liso, esto es claro, esto no pesa, esto es brillante, esto es, en fin, esto es grave, esto es agudo, etc., ¿no? Estas equivalencias son la herramienta más poderosa que podemos tener para utilizar todo eso que hemos imaginado. Si tienen una equivalencia en algo que nos es útil, vamos a cerciorarnos de que lo que hemos obtenido como equivalencia funcione, que lo podamos cantar. Lo primero que lo podamos cantar. Si no lo podemos cantar,
probablemente no funcione, porque aquello que no podemos cantar, es muy posible que no lo podamos oír. Al hacer, si intentamos imaginarlo en abstracto, oírlo en abstracto, y no podemos cantarlo, quiere decir que no alcanzamos su conversión a la realidad. Y lo que nos importa es poder convertir esa imaginación en realidad. Cuanto antes, mejor. No hay prisa, pero si podemos hacerlo de inmediato, será muy útil. Estas equivalencias, entonces, y la capacidad de nuestra voz, o incluso de nuestro cuerpo, de movernos, de poder hacer esos movimientos, son útiles, fundamentales en este proceso. Me dirán, ¿y qué interés tiene ponerse a imaginar, a ensoñar? Bueno, el interés que tiene para mí es el de enseñarles que existe un área de nuestra mente que se llama imaginación, que está estrechamente conectada con los sentidos, conectada con la conciencia, con la percepción, por lo tanto, con la interpretación que damos a aquello que nos envían los sentidos, conectada con la memoria. No conozco a alguien todavía que pueda imaginar algo que no existe. Lo puede imaginar de formas distintas, como la piscina verde, los astronautas, las telas que de pronto aparecen en el techo, se desprenden del techo, ¿no? Tantas de las, perdonen que cite solamente a las más recientes, digo, acordarse de todas las experiencias de 18 personas o 17 es imposible para mí, al menos. Pero lo que resalta en todo esto es que tenemos una información muy útil. No es que sea interesante en sí mismo lo que cada uno alcanzó a ver, la historia de cada uno. No es que eso sea, digamos, el objeto que vamos a utilizar. No, por el momento, es la materia de la imaginación. Entender que ahí tenemos una herramienta muy libre que podemos observar. Piense ahora cualquiera de ustedes, cualquiera o todos ustedes, pónganse a pensar en algo así, volitivamente. Quiero pensar en un tornillo, en un rayo, en una bicicleta, en el vapor. Y sigan ustedes por su cuenta. Y algo les va a gustar de todo eso. Y ahora volitivamente digan, ¿qué puedo hacer con ese tornillo? Lo voy a poner así, como a que dé vueltas. Lo voy a hacer viajar como un helicóptero. Sí, si me gusta bien. Ya lo estoy viendo. Ya se cayó. Bueno, ¿puedo hacer que vuelva? Sí, ¿cómo no? Lo voy a inventar más ligero. Ya está volando. Y ahora va a crecer. Es transparente, va a crecer. Cuidado. Puedo jugar fantasiosamente con ello. O sea, esta clase no se trata de que aquello que imaginaron en este pequeño lapso de tiempo, 5 minutos, sea el objeto central de su imaginación. No, el objeto central es la imaginación. Y la herramienta es saber que siempre puede ser convertida en algo útil, en algo pragmático, en algo real. Y que si imaginamos, podemos a lo mejor encontrar sonidos que no sabríamos cómo representar mediante la escritura, porque los signos no llegan hasta ahí. ¿O sí? ¿A algunos de ustedes les alcanzan los signos que ya conocen? ¿Los códigos que tenemos en música para representar esto? Si les alcanzan, bueno, no tienen problema, qué bueno. Pero si no les alcanzan, qué bueno también, porque tendrán un problema nuevo y ese problema nuevo implicará que ustedes participen en el diseño, no sonoro, sino el diseño de una metodología propia para hacerse de su propia imaginación.
para hacer que eso que han imaginado se convierta en obra. Podrán hacer eso igual con un recuerdo. E imaginar el recuerdo muchas veces bajo distintas formas les podrá conducir a una versión nueva, enriquecida, alternativa. De eso se trata. De eso mismo se trata. Es algo tan libre y depende tan solo de la importancia que cada quien le quiera asignar. Todos tenemos imaginación. Se habrán dado cuenta y es muy satisfactorio. Realmente es muy satisfactorio y muy gratificante ver que cada quien imaginó algo y lo imaginó a su manera. Todo el mundo tenemos imaginación, caramba. Pues eso es una gran ventaja, ¿no? Porque si todos tenemos imaginación, también la podemos compartir con todos. Pues se entiende perfectamente bien. Y no necesitamos de palabras, no necesitamos de herramientas particulares para ello. Ahora, el saber convertir esa imaginación en una realidad nueva que no existía, que nos pueda sorprender a nosotros mismos, que nos pueda satisfacer, que nos pueda estimular, que nos pueda conducir a un mundo de libre creación y de libre construcción, puede ser una gran aventura artística. Estoy inventando el hilo negro, sí, porque debe ser muy fácil suponer que Monteverdi, o Bach, o Händel, o Beethoven, o Haydn, o Mozart, o Chopin, o Schubert, o Mahler, y todo lo peor el que vino después, Stravinsky, Bartók, todo lo que quieran, y todo lo mejor también. Todo eso ha sido producto de lo mismo, de imaginación. Ahí está. Tan solo consideremos que ahí está y que podemos recurrir a ella en cualquier momento. En cualquier momento. Acostúmbrense a vivir con su imaginación. De ahora en adelante, llámenla su pareja imaginaria, su colega música, es decir, la otra música que traen allá arriba. ¿Dónde? Ahí donde la imaginan. Todos la tienen, y no necesitan nada más que decir, mira, voy a imaginar. No necesitan nada, absolutamente nada más que decir, quiero imaginar. Voy a ponerme a imaginar. ¿Saben? Les recomiendo todos los días, intenten imaginar algo. Intenten imaginar algo. La solución a un problema, cambiar esta puerta. Imaginar que son un ave. Imaginar que son el agua. Imaginar que su cuerpo se convierte en lo que quieran, en estrellas, en lo que quieran. O que al revés, las estrellas se convierten en su cuerpo. Lo que quieran. La libertad es total. Depende cómo y cuánto se utilice. Faltan, ya sobraron 3 minutos. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien que no haya participado? Yo, profe. Muy bien. Bueno, creo que Miguel Latorre levantó la mano antes, ¿no? Muy bien. ¿No? Ok. Bueno, pues al igual que los demás compañeros me pareció bastante interesante, pues el hecho de que todos tienen esa facilidad para imaginar algo, como mencionaban, ya sea a través de imágenes o algo sensorial, y pues es algo que creo que tiene cierta trascendencia para aplicarlo a la creación musical, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me gustó mucho lo que imaginé por la cuestión de que logré sentir un poco de miedo, pero después sentí cierta fuerza y que al momento en el que me dieran el artilugio
pues que despertara. Creo que eso pues me hace pensar algo bastante interesante que incluso me deja, como dijo Luis Guzmán, me queda la tarea para las siguientes sesiones e incluso me siento con la motivación de, pues sí, definitivamente hacerlo de una manera más continua. Muy bien, Olaf, gracias. ¿Alguien más? Alguien que dijo que iba a participar. Apúrense para participar para que no tengamos. Miguel. Sí, pues yo tenía una pregunta, más que todo, pues yo no hice el Sí, ejercicio, pregunta. pero quería preguntar, pues cuando uno imagina, pues uno está como tratando de tener como los 5 sentidos, ¿no? Como que no solo que sea visual, ¿no? Pero muchas veces a mí me ha pasado que no sé si es que no he definido bien qué sentido es, pero como esta sensación de espacio-tiempo, que no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que es como, no sé, recordar una época, una cierta época en la que no es una referencia ni visual ni auditiva, sino es una referencia de cómo se sentía uno en cierto momento, ¿no? Cómo uno se posicionaba, ¿no? Eso es memoria, Miguel. De lo que Ok, estás hablando es memoria. ok. Creo, por el momento. Sería salirnos un poco bastante del tema. La próxima vez llega a tiempo para que Sí, sí, señor. Sí. caer más rápido. Y tenía otra pregunta. ¿Qué pasa cuando, pues, obviamente, el hecho de que uno esté, pues, acostado en la casa y eso, pues, como que la imaginación se va como por ese espacio-tiempo, pero qué pasa si uno está en otro lugar, ya sea en un iglú, no sé, que de pronto, pues, la cuestión del paisaje cambia? No tengo una respuesta a eso. Prueba el iglú. Ok, listo. No te vas a meter al refrigerador nada más, ¿no? No, experimenten, o sea, en el campo, en casa, no sé, flotando en el agua en una piscina. ¿Por qué no? Claro que sí. Lo que les pediría es ejerciten la imaginación todos los días, y nos vemos la siguiente semana. No nos imaginamos, nos vemos y nos oímos. ¿De acuerdo? Bueno, pues chao. Chao a todos. Bye. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta Chao, gracias. luego.